Buenas noches, ingeniero. Hoy les voy a hablar acerca de dos estructuras hidráulicas muy importantes que son el sifón invertido, una plantilla que nos va a servir para diseñar. Primero hay que tener en cuenta, según lo que nos dice Ana, que se considera un sifón grande siempre y cuando sus velocidades se mantengan entre 2.5 y 3.5 y que cuando son pequeños se considera 1.6. Pero antes hay que considerar algunos datos previos a la solución del problema. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta nuestro caudal, nuestro tirante arriba, la velocidad de canal que ya debe estar calculado mediante Manning u otra fórmula, y nuestra longitud de sifón, que puede ser 100 metros o según las consideraciones que tengas, nuestra cota inicial y nuestra cota final, y la rugosidad de la tubería. En este caso la tubería va a ser de acero. Para el cálculo del diámetro de tubería vamos a tener en cuenta esta siguiente fórmula, que es 2 por raíz del caudal sobre pi por la velocidad que asumimos, ¿no? En este caso hemos asumido una velocidad para un sifón mediano, pequeño, que va a ser 1.6 metros sobre segundo, nuestra velocidad que sumamos. Con esa velocidad nuestro diámetro nos estaría saliendo 1.41 y en pulgadas sería 55.53 pulgadas. Pero hay que tener en cuenta que tenemos que escoger una tubería que sea comercial, por eso hemos redondeado a 60 pulgadas y sería 1.524 metros nuestro diámetro. Luego de esto vamos a calcular nuestra área hidráulica de la tubería, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que nos daría 1.8241 metros cuadrados. Luego de ello el perímetro mojado, que sería pi por diámetro, que nos daría 4.7878 metros. Luego el radio hidráulico de la tubería, que se da mediante esta fórmula, diámetro entre 4, que sería 0.381. Luego la velocidad media que tendrá nuestra tubería, que sería el caudal sobre el área, que nos daría 1.371 metros sobre segundo. Para pro de las tuberías, acá vamos a usar H canales, pero solamente para probar si nuestro flujo es subcrítico o crítico o supercrítico y que pueda cumplir con los requerimientos que tiene el sifón. Luego las cargas de las velocidades en las tuberías, que sería velocidad al cuadrado sobre 2 de gravedad, y nos daría 0.095. Para el segundo punto, la altura mínima de ahogamiento, que se va a dar por 3 fórmulas, pero la que realmente tomaremos será la de 0.87. Luego tenemos que comparar nuestro diámetro con nuestra altura mínima, que nos salió 0.87. De esta comparación tenemos que tomar el dato mayor. En este caso nuestro dato mayor es el diámetro, que es 1.524. Luego calculamos las pérdidas hidráulicas. Iniciamos por la transición de entrada de la tubería, teniendo en cuenta el factor que nos da, que es 0.1. Con esto nos saldría nuestra transición de 0.045 y nuestro segundo dato sería 0.009. Para la rejilla de entrada y salida vamos a considerar los siguientes datos: nuestra longitud, nuestro espaciamiento de cada solera, las soleras son las barras, y la cantidad de barras que vamos a tener, que son 15 unidades, y nuestra varilla, que va a ser de un cuarto. Su área en metros sería 0.060. El área neta de la rejilla va a ser por la siguiente fórmula: L por L menos solera por el diámetro de la varilla, que nos va a dar 0.94. Y su área neta va a ser 1.649. Hay que tener en consideración que si es que nuestro factor nos saldría, el coeficiente de pérdida de rejilla nos saliera negativa, es considerable que ya no se coloque en la rejilla, porque esa rejilla no va a cumplir con las condiciones o las dimensiones de nuestra tubería. Tenemos las pérdidas por entrada y salida, que es 0.0264 en ambas. Luego por entrada al conducto de inclinación con un factor de 0.23, nuestra inclinación nos saldría 0.022.
Por fricción de la tubería vamos a tener dos fórmulas, ¿no? Que mínimamente van a variar como se muestra. Por el método de Hasse nos sale 0.114 y por el método de Darcy 0.113. Varía mínimamente en el tercer decimal. Luego, por cambio de dirección o codo, con el coeficiente de 0.25, tenemos que tener en cuenta la inclinación, el ángulo de inclinación de nuestros codos. En este caso el ángulo es 25 y teniendo la suma de la fórmula nos saldría 0.527. En el siguiente codo es de 30 y nos saldría 0.57. La suma de esto, teniendo en cuenta la fórmula, nos saldría 0.026. La diferencia de cuotas, como es 1400 cuota 1 y 1350 la cuota 2, la diferencia nos saldría 50. Tenemos que verificar las cuotas y eso sería todo para el caso de sifón invertido. Ahora, sobre puente canal. El puente canal se caracteriza por no tener una base tan ancha en comparación a un canal normal. Para esto vamos a tener algunos datos previos, como el caudal, el tirante de control, que es algo que nosotros vamos a plantear, y esto siempre va a variar de 5 centímetros arriba o 5 centímetros abajo. Nuestra base, que normalmente vamos a ponerle 1. Nuestro talud, que nos indica, podemos referenciarlo en el ANA. Y nuestras pendientes, que es recomendable que sean de igual forma, ¿no? El mismo valor, que no varíe para no tener problemas con nuestro tirante. Y la longitud del puente. Nuestra rugosidad, será de concreto. Nuestra área hidráulica, que lo calculamos, siempre y cuando sea trapezoidal o rectangular. Nuestro espejo también, que ya sabemos nuestra fórmula. Y la velocidad encontrada. Hay que tener en cuenta que nuestra velocidad mínima es 0.6. Así que nos sale 0.67. Estamos dentro del rango. Iniciamos con el cálculo de la base del puente canal. Teniendo en cuenta la energía, ¿no? Que nos sale 0.5227. Y la base del puente canal, mediante la fórmula raíz de 27 caudal al cuadrado sobre 8 la energía mínima al cubo por grado. Nos sale 0.776. Siempre hay que tener en cuenta que debe estar próximo al crítico nuestro valor. Por ende vamos a tomar el valor de 0.80. Nuestro cálculo de transición. La transición de entrada es espejo 1 sobre espejo 2 sobre 2 tangentes de nuestro ángulo, que nos saldría 1.0756. Y nuestra transición de salida, aplicando la misma fórmula, nos saldría 1.0766, redondeando 1.1. El cálculo de los efectos de la curva de Remazo. Velocidad en conducto según H canales para un canal rectangular, en este caso 1.1892. Los factores de carga de pérdida según nuestra tabla. Para cuadrante cilíndrico nos daría para línea recta nos daría 0.5. Tirante hidráulico sería la pendiente por la longitud, que nos daría 0.0022. Aplicando nuestra fórmula, nuestra medida de nuestro tirante es 0.4731. Nuestro tirante hidráulico guiño 2 sería 0.1 metro. Y nuestra velocidad 0.021 metros sobre segundo. Nuestra pérdida 0.1064. Nuestro tirante hidráulico de igual manera en Y1. Tenemos que calcular nuestro factor. Cuando es simplificado en línea recta sería 0.3. Luego calculamos, sería 0.022 y por consiguiente 0.4131. El cálculo de la altura de remazo será
tirante 1 menos tirante 4, que nos daría 0.4 metros. Eso sería todo, ingeniero, con respecto a estas estructuras, puente canal y sifón invertido.